Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para el chisme, porque el tema que les traigo hoy, no saben la que se armó. ¿Ya vieron el título, verdad? 09 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y es que, literal, nadie se esperaba esto. Prepárense porque hoy vamos a desglosar todo lo que sucedió ese día, vamos a analizar las reacciones, los rumores, las verdades a medias, y por supuesto, mis propias opiniones sobre este bombazo que sacudió el mundo de las series turcas y, seamos sinceros, también nuestros corazones. Así que agarren sus palomitas, sus bebidas y pónganse cómodos porque esto va a estar buenísimo. Antes de empezar con todo el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos comentando sobre las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, analizamos a fondo las series, hablamos de nuestros actores favoritos, y por supuesto chismeamos como buenos fans. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos. El 9 de agosto de 2025. La fecha. El día. El momento. Un día que en principio parecía normal. Las redes sociales, como siempre, llenas de noticias, memes y publicaciones de todo tipo. Hande Erçel, nuestra amada Eda, y Kerem Bürsin, nuestro inolvidable Serkan Bolat, eran, en ese momento, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, nacida en el set de Love is in the Air, había cautivado a millones de personas. La química entre ellos era palpable, la admiración mutua evidente y su relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, nos hacía soñar a todos. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba revisando mi teléfono como hago cada mañana, y de repente. ¡Bum! La noticia. Un titular impactante, fotos que se filtraban a la velocidad de la luz, y el caos en Twitter. Hande Erçel y Kerem Bürsin terminan su relación. No lo podía creer. Mi primera reacción fue, obviamente, de incredulidad. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que habían construido? ¿Después de todos los momentos románticos que habíamos disfrutado? ¿Después de todas las muestras de cariño que compartían en las redes? Parecía imposible. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad, a veces, supera la ficción, y las noticias, lamentablemente, eran ciertas. La noticia se confirmó rápidamente por diferentes fuentes, medios de comunicación y por los mismos representantes de los actores. El comunicado oficial, escueto pero contundente, informaba sobre la ruptura y pedía respeto por la privacidad de ambos. Algo que, como veremos, no se cumplió del todo. Después de la noticia, Internet explotó. Los fans, divididos entre la tristeza, la sorpresa y la especulación, inundaron las redes sociales con comentarios de todo tipo. Algunos, consternados, no entendían cómo había podido pasar. Otros ya sospechaban algo y basaban sus predicciones en algunas señales que, según ellos, habían estado presentes en las últimas semanas. Por supuesto, no faltaron los que buscaron culpables, los que acusaron a terceros, y los que se aferraron a la esperanza de una reconciliación. La prensa, por su parte, se lanzó a la caza de cualquier detalle. Los paparazzi, siempre al acecho, trataban de obtener fotografías exclusivas, entrevistas, y cualquier información que pudiera alimentar el morbo. Los medios de comunicación, por su parte, no se quedaron atrás. Empezaron a surgir especulaciones sobre las posibles razones de la ruptura. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? ¿Presiones de trabajo? ¿Intereses de terceros? Las teorías se multiplicaron. La verdad, en estos casos, suele ser compleja y multifacética. Es raro que una ruptura amorosa se deba a una sola causa. En el caso de Hande y Kerem, las especulaciones fueron muchas, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, no se ha revelado la razón oficial de la separación. Lo que sí se sabe es que ambos decidieron tomar caminos separados, y que, al parecer, lo hicieron de forma amistosa. Pero ¿cuáles fueron las pistas que, según algunos, indicaban que algo no estaba bien? Bueno, algunos fans notaron que en las últimas semanas, Hande y Kerem habían dejado de publicar fotos juntos en las redes sociales. Sus interacciones en los comentarios también habían disminuido.
Además, se rumoreaba que Ande había estado más involucrada en proyectos personales y profesionales, y que esto podría haber afectado su tiempo con Kerem. Otros apuntaron a la posibilidad de que la distancia fuera un factor importante. Kerem, con sus compromisos laborales, pasaba mucho tiempo fuera de Turquía. Ande, por su parte, también tenía sus propios proyectos y compromisos en el país. La distancia, lamentablemente, puede ser un factor muy complicado en las relaciones, y más aún cuando se trata de dos personas con agenda tan ocupadas. También se habló de posibles terceras personas, aunque hasta el día de hoy, no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. Los rumores son rumores, y aunque a veces hay algo de verdad en ellos, no podemos dar por hecho nada sin tener evidencias sólidas. Después de la ruptura, la vida de Ande y Kerem cambió significativamente. Ambos tuvieron que lidiar con la atención mediática, con las críticas, con el acoso de los paparazzi y con el dolor de la separación. Fue una época difícil para ambos y desde aquí les enviamos todo nuestro cariño y apoyo. Ande, como siempre, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Se refugió en sus amigos, en su familia y en su trabajo. Siguió adelante con sus proyectos profesionales y poco a poco fue recuperando la estabilidad emocional. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Se mantuvo activo en sus proyectos y aunque también sufrió por la separación, trató de mantener la calma y la compostura. Pero, ¿cómo fue la reacción de los fans ante la ruptura? Pues, como ya les comenté, la reacción fue muy variada. Algunos fans, los más románticos y soñadores, se mostraron devastados. No podían creer que su historia de amor, la que los había hecho soñar, hubiera llegado a su fin. Se aferraron a la esperanza de una reconciliación y, durante meses, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja. Otros fans, los más realistas, entendieron que las relaciones pueden terminar, por más amor que haya. Aceptaron la situación con madurez y respeto, y se centraron en apoyar a Ande y Kerem individualmente. No faltaron los fans que buscaron culpables, los que acusaron a terceros, y los que se dedicaron a alimentar el morbo. Estas reacciones, aunque comprensibles en parte, no aportaron nada positivo a la situación, y solo sirvieron para avivar la polémica. En cuanto a mí, yo como fan de la pareja, me sentí muy triste al principio. Me encantaba verlos juntos, admiraba la química que tenían, y me hacía mucha ilusión su relación. Pero con el tiempo entendí que las cosas no siempre salen como uno quiere, y que lo importante es que tanto Ande como Kerem fueran felices. Y al final, lo más importante es que ambos estén bien y que sigan adelante con sus vidas. ¿Qué ha sido de Ande y Kerem desde entonces? Bueno, ambos han seguido con sus carreras profesionales, con mucho éxito. Ande ha protagonizado nuevas series, ha sido imagen de marcas importantes, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Kerem también ha estado muy activo en el mundo del cine y la televisión, y ha seguido cosechando éxitos. En cuanto a su vida personal, ambos han rehecho sus vidas. Han encontrado nuevas parejas y han demostrado que a pesar del dolor de la ruptura, han podido seguir adelante y encontrar la felicidad. Y eso es lo más importante. Este es un ejemplo de las muchas noticias que tenemos en el mundo del entretenimiento y que a veces nos afectan a nosotros como fans. No solo es un tema de farándula, sino que es un reflejo de lo que podemos llegar a sentir en nuestras relaciones personales. Es importante en estas situaciones ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas, evitar los juicios y las especulaciones, y centrarnos en enviarles nuestro cariño y apoyo. Al final, lo que importa es que Ande y Kerem estén bien y que hayan podido encontrar la felicidad. Y bueno, hasta aquí mi análisis sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado de la conversación, y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos hablado sobre la noticia de la ruptura, las reacciones de los fans, los rumores que surgieron, y el impacto que tuvo en la vida de Ande y Kerem. Hemos analizado las posibles causas de la separación, y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la privacidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta poder compartir con ustedes mis opiniones y mis análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Ustedes se esperaban la ruptura de Ande y Kerem? ¿Qué opinan sobre las posibles causas de la separación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.